Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Jason Jesús Mani Flores y mi equipo está conformado por Itzel López, Rebeca López y Patricia Díaz. Nosotros vamos a hablar sobre las enfermedades endémicas del país. Son aquellas enfermedades infecciosas que afectan de forma permanente o en determinados lugares de una región. Se entiende por endémica una enfermedad que persiste durante un tiempo determinado en un lugar concreto y que afecta a un número de personas importante. Bueno, mi nombre es Patricia y yo voy a hablarles acerca de las enfermedades endémicas en el estado de Hidalgo. La principal enfermedad endémica en el estado de Hidalgo es la amebiasis, ya que esta se da en zonas tropicales y donde hay agua no tratada. La principal forma de contagio es cuando consumimos alimentos que no han sido cocinados o cuando consumimos alimentos que han sido lavados con agua de la zona. La principal forma para poder prevenirla es asegurarnos de desinfectar previamente el agua con la que lavaremos nuestros alimentos. Bueno, yo les voy a hablar acerca del estado de Tlaxcala y es donde la candidiasis urogenital derivó en al menos 3.823 pacientes. Esta puede prevenirse con una buena higiene, evitando ir a baños públicos y evitando los lavados vaginales. Ahora, el estado de Nayarit. En el estado de Nayarit, la tuberculosis es la principal enfermedad endémica y la tuberculosis es transmitida por vía aérea. Es decir, cuando una persona está contagiada y tose o estornuda es cuando nosotros podemos contagiarnos. Esta puede ser prevenida parcialmente por una vacuna y puede ser tratada con un médico profesional. Bueno, ahora les voy a hablar de Yucatán. En Yucatán, la hepatitis A está en las heces y en la sangre de las personas. Se propaga en lugares en donde las personas están en más estrecho contacto, como en las guarderías. Si en algún momento llegas a tener contacto con las heces o la sangre o fluidos corporales de una persona que esté infectada, debes evitar ingerir alimentos o ingerir bebidas. Una de las principales formas para poder prevenirla es lavarse las manos bien después de usar el baño y evitar tener contacto con fluidos corporales de personas que están infectadas. Guanajuato. Dengue endémico. El dengue endémico principalmente se encuentra por las temporadas de calor, así como en el invierno tenemos la influenza. En épocas de calor está el dengue. En esta zona principalmente podríamos evitar lugares donde haya agua encharcada, el uso de sprays para evitar la picadura de estos moscos y por otra parte es importante recalcar que hay 511 casos confirmados. Sin embargo, hay mucha gente que no se acerca a los lugares donde pueden ayudarlos como stands de salud. Bueno, y en el estado de Morelos, la principal enfermedad endémica es la podoconiosis, también conocida como enfermedad elefantasis o como Price. Esta es producida por finos minerales que hay en la tierra que son arcillosas y tienen un origen volcánico. Estas penetran en la piel y es lo que causa la podoconiosis. Como principal ayuda o prevención sería no estar descalzo en algunas zonas y tener una buena higiene en nuestra piel. San Luis Potosí. En San Luis Potosí tenemos el Zika, el dengue y el chikungunya. Estos están dentro de los parámetros epidemiológicos esperados. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido un incremento en los estados de México, así que por esto es necesario hacer un plan estratégico y de contención para evitar que siga aumentando en la población mexicana. Bueno, y en Quintana Roo, la principal enfermedad endémica es la ciclospora. Esta principalmente la podemos contraer cuando consumimos alimentos que han estado en contacto con materia fecal. Una de las principales formas de evitar contagiarnos es asegurarnos de que los alimentos que consumamos estén limpios y desinfectados y asegurarnos de que no hayan estado en contacto con materia fecal. Puebla.
El Estado de Puebla cuenta con las condiciones sociales de marginación y ecológicas para que la transmisión de agentes infecciosos sea efectiva. El dengue, cuyos transmisores son los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, y los agentes causal es un arbovirus de la familia Flaviviridae con 4 serotipos, DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Su distribución y abundancia está hacia el sur y norte del estado, especialmente en sitios donde la latitud es menor a los 1800 metros sobre el nivel del mar. Algunas de las medidas preventivas que podemos tomar ante esto es tratar de evitar el contacto cercano con personas enfermas. Mientras usted esté enfermo, limitar el contacto con otras personas tanto como sea posible para evitar contagiarlas. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Después de usar el pañuelo, tirarlo a la basura y lavarse bien las manos con agua y jabón. México. El Estado de México cuenta con condiciones geográficas y climáticas en las jurisdicciones sanitarias de Tejupilco, Tenancingo y Valle de Bravo, que permiten la existencia de vectores transmisores del paludismo. Por lo tanto, la población es susceptible de padecerlo. Las reinfecciones son posibles y no existe inmunidad que la evite. El paludismo es una enfermedad infecciosa parasitaria dada por un protozoario llamado Plasmodium, el cual se transmite al ser humano por medio de picadura del mosco Anopheles infectado, quien lleva el parásito en su saliva. Medidas preventivas: tapar con tierra los charcos, drenar las aguas estancadas, limpiar periódicamente la zona comunitaria para frenar la reproducción de los mosquitos. También quitar la maleza de los alrededores de la casa y poner mosquiteros en las ventanas y en las puertas para evitar así que entren los mosquitos. Jalisco. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, contagiosa, crónica causada por el Mycobacterium tuberculosis. Se transmite de sujeto enfermo a sujeto sano por vía respiratoria a través de ingestión de leche o derivados de vacas enfermas. En Jalisco, las instituciones del sector salud en 2020 renal, 22 ósea, 41 miliar y el resto, que son 103 de otras formas y localizaciones. Las medidas preventivas son ir al doctor para que éste te dé un diagnóstico temprano de síntomas respiratorios. El flujo de aire deberá siempre ser dirigido a una persona sana a una persona enferma y nunca al revés. La persona sana, ya sea el médico, enfermera o un familiar, no debe encontrarse en el sentido de la direccionalidad del flujo del aire expulsada por la persona con tuberculosis. Guerrero. El dengue es una enfermedad de etiología viral sistemática, virus DEM1, DEM2, DEM3 y DEM4, transmitida por mosquitos del género Aedes aegypti con presentación clínica variable. Febril, infecciosa, evolución poco predecible, autolimitada y temporalmente incapacitante. En la comunidad de Tres Palos, municipio de Acapulco, Guerrero, existen varios factores condicionales que influyen para la presentación de este problema de salud. Medidas preventivas: usar repelentes sobre la piel expuesta y sobre tu ropa con aplicaciones cada 3 horas para evitar que el mosquito se acerque. Mantener los patios y jardines desmalezados y destapando los desagües de lluvia de los techos. Ordenar los recipientes útiles que puedan acumular agua poniéndolos boca abajo o bien colocándoles una tapa. Mantener tapados los tanques y recipientes que se usen para recolectar agua para que no se pueda reproducir el mosquito. Colima. El cólera es una enfermedad bacteriana generalmente transmitida por el agua que provoca diarrea y deshidratación severa. El cólera es una enfermedad mortal si no se trata inmediatamente.
Los síntomas principales, como ya lo había mencionado, son diarrea y deshidratación. Rara vez en los casos graves se pueden producir convulsiones o un shock. El tratamiento incluye rehidratación, terapia intravenosa y antibióticos. El cólera en 1833 aniquiló a 1800 personas en Colima. Medidas preventivas. Para esto es necesario informarse bien acerca de las condiciones sanitarias del país al que se viaja y de si el cólera, alejarse en zonas con suministro de agua potable asegurando y en lugares con condiciones higiénicas deseables. Beber solo agua mineral embotellada y abierta por uno mismo. Evitar el consumo de frutas y vegetales crudos, especialmente cuando se visitan zonas sin suministro de agua potable. Nuevo León. La epidemia de fiebre amarilla se da cuando el virus es introducido por personas infectadas en zonas con alta densidad poblacional, como lo era Monterrey. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómito, cansancio, ictericia, dolor en los globos oculares y latidos cardíacos irregulares, entre otros. El periodo de incubación es de 3 a 6 días, después 4 días en los que los síntomas desaparecen y el paciente se cura, pero en los casos graves la persona muere entre 10 y 14 días. Algunas de las medidas preventivas son vacunarse 10 días antes de viajar a un país donde esté presente la enfermedad, o bien no viajar si no es necesario. Usar repelente de insectos cada 4 horas si transpiras mucho o estás en contacto con el agua. Utilizar camisas de manga larga y pantalones largos. Colocar mosquiteros en la cama donde vayas a dormir. Veracruz. En Veracruz está la enfermedad de Chagas, enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito encontrado en las heces de la vinchuca. Veracruz es la entidad con mayor número de casos de la enfermedad de Chagas a nivel nacional. El Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM en México reportó 1,299 casos entre el 2007 y el 2017. Entre estos, ha habido 55 muertes. La enfermedad puede ser moderada y causar inflamación y fiebre o duradera. Si no se trata, puede provocar insuficiencia cardíaca congestiva. Medidas preventivas. Revisar frecuentemente las viviendas y sus alrededores. Las vinchucas dejan manchas de materia fecal en las paredes que son claramente identificables. Ventilar las camas. Limpiar detrás de muebles y objetos donde puedan acumularse las vinchucas. Mover y revisar objetos amontonados lo más frecuentemente posible. Aguascalientes. La viruela es un virus erradicado que solía ser contagioso, causar deformaciones y usualmente provocar la muerte. No hay un tratamiento ni una cura para la viruela. Una vacuna puede evitar la infección, pero no puede curarla. En 1779 apareció en Aguascalientes y en otros estados de la República. Como tal no hay una medida preventiva, ni hay tratamientos establecidos para la viruela, así que la vacunación se considera ser la manera primaria de prevención de la enfermedad. Las vacunas usadas fueron producidas usando procedimientos modernos del cultivo celular. Algunas de las enfermedades endémicas en Chihuahua y Coahuila son las infecciones en las vías urinarias. Las infecciones en las vías urinarias suelen comenzar cuando una bacteria ingresa en las vías urinarias y ésta comienza a multiplicarse y afecta a la uretra y a la vejiga.
Cuando afecta a la uretra, lleva por nombre uretritis y es una infección que comienza de las bacterias del tubo gastrointestinal, que comienza desde el ano y se dirige hacia la uretra. La que afecta a la vejiga lleva por nombre cistitis y esta es causada por una bacteria que lleva por nombre coli. Algunas medidas preventivas son limpiarse los genitales de adelante hacia atrás cuando vayas al baño, así como también llevar una buena alimentación, beber mucha agua y vaciar completamente la vejiga al orinar, también tener una buena limpieza pero no obsesiva. En Michoacán cuenta con las infecciones respiratorias agudas. Algunas de las causas son fumar, la contaminación ambiental, así como también la inhalación de polvo y productos nocivos para la salud cuando estás en el trabajo, y también si tienes antecedentes familiares con asma o alergias también puede ser un factor. En Sinaloa existe la lepra es una enfermedad infecciosa pero no contagiosa. Pero si un paciente cuenta con esta enfermedad y no lleva un tratamiento en sí, puede ser una fuente de contagio. Este produce grandes manchas hiperestésicas y más tarde anestésicas. Algunas medidas preventivas para estas son que tengas en tu dieta hierbas naturales, así como también especies como ajo, cebolla y cúrcuma. Ingerir alimentos ricos en vitamina A, vitamina C. La vitamina A lo podemos encontrar en los alimentos como el camote, la papaya, y la vitamina C en cítricos como la mandarina, la naranja, el limón. En Baja California contamos con el ricticida. Esta es una enfermedad que se transmite al hombre con una picadura de una garrapata. Esta pues la puedes contraer de un animal que contenga garrapatas. Un ejemplo sería el ganado. Algunas medidas preventivas para esta enfermedad es que te laves frecuentemente las manos con agua y con jabón después de estar en contacto con algún animal que contenga garrapatas, así como también tener una higiene personal, bañarte y cambiarte de ropa diariamente y tener la vivienda limpia y ventilada. Baja California. En Baja California cuentan con el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se vincula con el sobrepeso, la obesidad, así como también las personas que tienen poca actividad física. Este se vincula a una afección que da resistencia a la insulina. Sabemos que nuestro sistema digestivo descompone lo que ingieres y lo transforma en azúcar. El síndrome metabólico aumenta el riesgo a las personas que lo padecen, pueden tener infartos así como derrames cerebrales. Unas medidas preventivas son si cualquier persona que comience a hacer ejercicio, que lleve una buena alimentación, que deje de fumar y beba alcohol con medida, pues es una excelente oportunidad de evitar este síndrome metabólico. Si ya tienes un diagnóstico y comienzas a hacer esto, va a hacer que tu recuperación sea más rápida. En Durango volvemos con las infecciones en las vías urinarias. Como ya lo había mencionado, estas se producen en cualquier parte del sistema urinario, suelen afectar a los riñones y afectan a las vías urinarias inferiores, que son la uretra y la vejiga. Zacatecas. En Zacatecas contamos con el dengue. Se transmite mediante la picadura de un mosquito hembra y comienza con fiebre repentina de 40 a 41 grados, también con una fuerte cefalia, malguias. A continuación yo les voy a hablar sobre Tamaulipas y Sonora. La principal enfermedad que ataca este estado es una enfermedad transmitida por vectores. Es el dengue, una enfermedad endémica, infecciosa, que se transmite a los humanos a través de las picaduras por mosquitos. Como medidas preventivas podríamos considerar usar camisas de manga larga y pantalones largos, poner repelente a la ropa, usar repelente en las manos y en las piernas, y también considerar usar redes de mosquitos para las casas. Por otro lado, en Chiapas, la influenza y la neumonía son las enfermedades endémicas que atacan al estado principalmente en la época de invierno. La neumonía viral casi siempre es causada por uno de varios virus, el VSR, la influenza, parainfluenza, que es menos frecuente, o el adenovirus y sarampión. Como medidas preventivas podríamos considerar la vacuna antigripal, dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, asegurar un estado nutricional adecuado,
evitar contacto con niños enfermos y mantener una adecuada higiene bucal. Les voy a hablar también acerca de Tabasco. El dengue, el Zika y el chikungunya son las enfermedades más comunes que afectan a la población tabasqueña, pues la humedad, el clima tropical que caracteriza a la entidad abona a estos padecimientos. Son enfermedades propagadas a causa de un vector, en este caso un mosquito. Por otro lado, en la Ciudad de México, la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y distintas enfermedades respiratorias como la influenza son las principales enfermedades endémicas que se han vuelto estacionarias debido a la calidad del aire de la ciudad. Son enfermedades virales a causa de un entorno en el que se vive en esta ciudad. Muchos casos de bronquitis aguda se producen a causa del virus de la influenza. Y como medidas preventivas podríamos considerar evitar el humo del cigarrillo, pues este aumenta el riesgo de provocar bronquitis crónica. La vacunación, pues muchos casos de bronquitis aguda se producen a causa del virus de la influenza. Lavarse las manos y usar cubrebocas en caso de contingencia por contaminación, que es común en esta ciudad. Por otro lado, en Querétaro, las infecciones respiratorias agudas son las principales enfermedades endémicas que atacan al estado debido a los cambios estacionales del lugar, causadas por un virus respiratorio, como puede ser el rinovirus, la influenza, el adenovirus o el metanemovirus. Por otro lado, en Campeche, en casos estacionales en este estado, la difteria ataca mayormente. La bacteria que causa la difteria se propaga a través de los estornudos o de la tos de una persona infectada, de alguien que porte la bacteria y que tal vez no tenga ningún síntoma. La bacteria infecta comúnmente a la nariz y a la garganta. En Oaxaca, al igual que en México, la estomatitis vesicular es una enfermedad endémica transmitible. En el caso de Oaxaca, se presenta debido a su clima. Es una enfermedad causada por un virus que afecta a animales y a humanos, que es caracterizada por un cuadro gripal, fiebre, dolores musculares y en ocasiones vesículas en los labios, lengua, manos y ocasionalmente síntomas nerviosos. Como medidas preventivas podríamos considerar que es importante evitar el contacto directo, ya sea por inhalación, a través de los hollares, boca o daños en la piel, siendo fuentes directas de infección como la saliva, el líquido y el epitelio de las vesículas rotas o el virus en sí. Como conclusión, la importancia de las enfermedades crónicas y sus previsiones de futuro hacen imprescindible desarrollar sistemas integrales de vigilancia epidemiológica. Las endemias se deben a las malas condiciones higiénicas de la ciudad, dando lugar a una patología social. Las epidemias impactaban más entre la población por su presencia aguda en pocos meses. La crisis provocada por las endemias hizo que las autoridades municipales se preocuparan por mejorar las condiciones sanitarias e impulsaran el concepto de higiene pública como responsabilidad del Estado. Es por eso que es imprescindible hablar sobre las enfermedades endémicas.